Bueno, bienvenidos a otra mesa de café cargado. Nos acompaña en esta ocasión, como siempre, el compañero José Luis Carrillo, héroe de mis batallas y ni una perdida. Al pie del cañón siempre. Todos, bueno, a veces no, pero al pie del cañón Marco casi Torres, Omar Eli Robles, su servidor Manuel Galván, todos coincidentes en la mejor época que ha habido quizás del periódico El Norte, 80s, 90s, 2000s, y con muchas ganas de estar en contacto con todos ustedes y escuchar sus opiniones, que escuchen las nuestras, libres de toda intención, con el mejor afán de aportar algo por el bien de nuestro estado, de nuestro país. Muchas cosas esta semana, muchísimas. Muchísimas cosas, sobre todo, ya podemos nosotros, mi querido Carrillo, ya poder disimularnos entre toda la multitud. El poder negro ha llegado. Acabamos de recibir refuerzos. parte de ese club. Black Power. Incluso ya acabo de cancelar mis últimos camiones de leche con el que me bañaba para ver si me hacía, como me había recomendado Michael Jackson en aquel momento, ¿te acuerdas? Pero pues ya me di cuenta que no, que el futuro es negro. Pero es una tremenda crisis humanitaria. Eso es el tema. Muy mal manejada por Estados Unidos y por México. Simplemente no hay manejo. No se prepararon. Bueno, en estos momentos yo creo que el gobernador electo, ya casi gobernador constitucional, que es un hecho que ya va a entrar porque ya tienen hasta quién va a venir a acompañarlo, el secretario de Relaciones Exteriores y el secretario de Gobernación, o sea, todo el power aquí, ya debería tener en su agenda, independiente de muchas otras cosas que tiene, es cómo vamos a resolver eso, porque Monterrey se ha convertido en un destino casi preferido de los inmigrantes Sí, haitianos. es que corren la voz de que donde se consigue más trabajo, donde hay mejores oportunidades y pues terminan llegando aquí y aquí están. Y pues hay que ayudarnos. ¿Cuánta gente hay? De acuerdo con datos que le atribuyen al director del Instituto Nacional de Migración, son cálculos, porque pues es gente que se mueve y no dice en ningún lado, que hay unos 3,000 y pico de haitianos en Nuevo León y 5,000 y pico en Tamaulipas. Y lo preocupante de todo es que yo creo que le están haciendo como aquel tipo que estaba en el fuerte del oeste que dijo, ay, ahí vienen los indios, ¿como cuántos son? Me dijo, son 10,004. Dijo, ay, canijo, qué buena cálculo. Bueno, dijo, es que 4, adelante vienen Sí, 4 y atrás 10,000. como 10,000. Así es el cálculo que está haciendo el Instituto de Migración. Y atrás un chingo, ¿ah? Sí, yo creo que ni siquiera los han Pero censado. de que son miles, son miles. Deberíamos haber comenzado ya con el censo. Yo creo, yo veo que son mucho más, son mucho más. Claro. O sea, basta con recorrer. Y no la zona de San Pedro, la zona sur. Vámonos de aquí del centro hacia el poniente y ahí sí se ve, ahora sí que negro el panorama, ¿verdad? Así que esto se ve peyorativo, ¿verdad? Pero el tema, Omar, es de que el sueño americano, ellos mismos lo están cambiando por el sueño regio. Exacto. Ahora para ellos es un sueño, porque ven a esta ciudad que es hermosa, es encantadora. Entonces dices, ¿para qué quiero ir allá? Si aquí tengo lo mismo. Está bien, pero aquí me quedo. ya deberíamos tener el censo, decir dónde están, cuántos son, qué saben hacer, porque a lo mejor hay talentos ahí, gente que está preparada. Seguramente los hay. Entonces, la ciudad ya debería estar tratando si los voy a absorber, cómo los voy a absorber y en qué condiciones, pero no hay ni siquiera un censo. Y eso no lo está haciendo el gobierno federal. Bueno, el gobierno estatal tiene que hacerlo. Sí, porque ellos van a cargar el problema. A mí me llama la atención las teorías conspiracionistas que existen alrededor del tema. Una, bueno, lo dijimos ayer, lo dijimos la semana pasada porque sabíamos que iban a llevárselos, iba a haber una redada, lo anunciamos aquí, que iba a haber una redada y que se los iban a subir aviones directos, una flota directa a Haití, cosa que pasó. Se dice que fue planeado esto. ¿Ustedes qué creen? ¿Planeado por el gobierno norteamericano? De origen yo creo que sí por el gobierno estadounidense, pues les llegaron las órdenes, como siempre las cumple el gobierno de la 4T, llegaron las órdenes de Washington. Y bueno, pues la mejor prueba, y es una prueba visual muy clara, ¿Y qué pues las dicen? caravanas de autobuses Eso sí. escoltadas por la Guardia Nacional, Que lo dijimos aquí saliendo de Chiapas a Coahuila. Y ahora, ¿cuál es el motivo o cuál es la ganancia que obtiene Biden de esto? A Biden le preocupa porque pues ya vienen las elecciones, son el año próximo de medio término y pues es la segunda mitad de su gobierno y sin Congreso a su favor le sería complicado. La enorme molestia que hay en Texas
por esta migración descontrolada. Es decir, sabe que eso le puede costar, digo, y hay un efecto dominó en otros lugares. Entonces, al final de cuentas, en política migratoria, los republicanos y los demócratas son iguales, nada más que unos son hipócritas y otros no lo son. Digamos menos hipócritas. Bueno, sí. Unos son hipócritas y otros menos Menos hipócritas. Un poquillo menos. Y los que son menos hipócritas son los republicanos. Es decir, dicen con toda la boca, esto que está haciendo Biden tiene un aspecto inhumano muy importante. Te que creo es- la amenaza y luego te la quito. Sí, o sea, le dicen, a ver, te traigo toda esta gente que está viviendo Haití, de Haití a México, que quiere entrar por Ciudad Acuña, ayúdenla a llegar rápido. Y pues por eso veíamos las caravanas de camiones escoltados por el Instituto de Migración Ahí. con rumbo a Ciudad Acuña. Dejaron que se acumulara un montón de gente, empezaron a fletar aviones de San Antonio con destino a Puerto Príncipe, Haití, a donde estaban llevando migrantes haitianos que no venían de Haití, tienen 9 o 10 años viviendo en Colombia, en Chile y en Brasil. En Brasil. Pero Entonces, bueno, pero nada más para terminar ahí el punto. Eso es una pesadilla para ellos. El que corra la voz, oye, nos están llevando a Haití y ya no conocemos a nadie, no tenemos nada. Dicen, mejor no regresamos. Por eso tantos de los... Llegaron a ver 20,000 en diferentes O sea, momentos pusieron- abajo del puente. Pusieron una trampa y empezaron Exacto. a llegar. Lo que yo me refiero es la ganancia que le deja a Biden esto, que es La aparecer ganancia como que le fuerte. llega a aparecer con que él también está contra la migración desordenada sin que lo tenga que decir con su boca. Yo lo que veo es de que muchos al principio creíamos que haitianos, ¿verdad? El terremoto, les mataron a su presidente, luego un huracán, pobres haitianos, pero yo coincido con Marco. Muchos de estos haitianos no vienen de Haití. El 90%. No vienen de Haití, ya vienen de Chile, de Colombia, ya vienen de América Latina. Por eso incluso cuando los entrevista la raza en los medios, Hablan español. hablan muy bien español. Pues te estamos diciendo. O sea, ya aprendieron español, ¿verdad? O sea, Sí, ya entonces, quiere el decir que susto- ellos ya están Y el latinoamericanizados. susto, vaya. el susto que les dieron ahora de que los regresan de nuevo al Mejor terror, dices, mejor me regreso. a que vienen a El tema Monterrey. es, ¿a quién le van a servir electoralmente hablando? Que es el tema también. Es, Si Biden no se hubiera puesto duro y los hubiera empezado a deportar, le hubiera servido a los republicanos. Ahorita pues la moneda está en el aire porque Biden, aunque lo hizo hipócritamente, se portó duro con los haitianos y los empezó a deportar y vació el puente. Sí, ¿verdad? eso es Pero un hecho que, llegó a haber que- 20,000 ahí. que ya no la hay ni uno. popularidad de Biden no levanta el 40% como quieren cuentas de Estados Unidos. La verdad pues, es que con Biden no ha habido como que una luna de miel y todo. Siguen muriendo 2,000 promedio diarios por COVID, sigue teniendo un problema todavía Biden. Entonces Biden no levanta. Entonces, esta crisis puede ser. Sin embargo, lo que yo pregunto es, México, aquí, Por eso, es la- ¿quién nos va a adoptar? que es lo que decías ahorita, supongo que electoralmente también tiene que ver con algún proyecto local. 3,000 no son muchos, pero 50,000 o 100,000. No sé si todo lo que hace López Obrador tiene que ver con tema electoral. Se nos habló mucho creo durante que la sí, migración es casual, centroamericana que a muchos ya les dieron su credencial de votar mexicana, que ya los operaron para actuar electoralmente y siempre está trayendo gente. O sea, estoy perdiendo popularidad aquí, me traigo gente aquí para que vote por mí, para que sea inscrito. Es así medio retorcido, pero López Obrador no habla de otra cosa más que elección. Pero a nosotros aquí en Monterrey, más allá de todo eso, es qué vamos a hacer con ellos. No hay capacidad, o sí hay capacidad. Hablábamos ahorita con un empresario, Monterrey ya de por sí absorbe la migración interna en estados otros de aquí estados del mismo país. que tienen problemas de empleo, se vienen a Monterrey. Estamos recibiendo y recibiendo, y muchos de esos están en los cinturones periféricos. Muchos cinturones En de los miseria, municipios de ultra alto crecimiento, digamos. viviendo en condiciones de veras, de muy Ultra alto deplorables. y dignamente. Es un fenómeno mundial que no va a parar. Pero aún siendo terribles las condiciones, son mejores que donde estaban. que por claro, eso están aquí. claro, pero están tratando, entonces ya absorbimos a los del país, o ya absorbió Monterrey, a muchos de nosotros nos absorbió Monterrey. Claro. Tenemos capacidad para absorber. El único local eres tú, ¿verdad? No, también son los absorbidos. Ah, ese es el único regio. Nosotros somos tres. Somos de que la agradecemos a ustedes los regios. No, pero que nos hayan en adoptado. realidad el problema no hay que perder de vista que es un problema mundial, Y este es un problema, aquí es un problema humanitario, pero humanitario, igual que- igual que en todo el mundo. La solución que propone López Obrador es buena,
pero es como hacer un pozo y que otro venga a Pero taparlo. ¿cuál es la solución? Sembrando vidas y todo Ah, eso. no, No, esos no, puros son pero programas nomás es demagógicos dinero, que ya se por un- probaron en los yo- 70 aquí en México y no sirven yo porque con- se robaron todo ese dinero Yo con como Trump, está pasando ahorita. yo con Trump estuve de acuerdo cuando él dijo, ¿para qué seguirle demandando dinero a El Salvador, Guatemala, Honduras, si se lo chingan, se lo roban? Son gobiernos corruptos, o sea, lo único que estamos haciendo es alimentando a los corruptos. Ok. Y ahí están los resultados, vean los Entonces, resultados. la solución tiene que ser crear en los puntos de concentración de la migración, donde se aglutinan en el sur de México, en la frontera de España con África, en la frontera de Europa occidental con Alemania y todos esos países. Francia, Una propuesta que trae Ebrard, El no sé próximo si ya la candidato. planteó Washington, pues no sé si lo vaya a hacer, pero es bueno. posible que sí. Creo que sería el menos peor de los candidatos de Morena, pero bueno. Hoy una encuesta, bueno, hoy una encuesta lo así ponen, está. hoy una encuesta lo ponen ya arriba de la señora y Así estará la baraja, que este es el mejor. El menos peor, dije. Ah, el menos peor. Sí, bueno, el punto que trae Ebrard me parece razonable y está imitado de otros lugares donde ha sido exitoso. Meter en el marco del TEMEC este asunto migratorio de fuera del área del TEMEC, es decir, migrantes que vienen de otros países que no están en el TEMEC como Haití, El Salvador, etcétera. Que se pongan consulados americanos en Chiapas, en los estados fronterizos con Centroamérica, en Quintana Roo, no en Cancún, ¿verdad?, sino en Chetumal, en Quintana Roo, en Chiapas, en Tabasco, y en esos consulados que tengan jueces de migración americanos. Tú quieres hacer tu trámite migratorio para Haití, de aquí no sales, te vas de aquí y pierdes el trámite, aquí te quedas. Si te sales de aquí del área de... Ya no puedes llegar a ya Estados no- Unidos. Si llegas a Estados Unidos, perdiste todo derecho a migrar. Con todo respeto, esa no soluciona. No. Esa soluciona el problema burocrático y el movimiento quizás no lo va a parar. Lo que puede parar es crear en los puntos donde Pero confluye- esos son soluciones de largo plazo, nos vamos a morir y no se van a dar. Pero además Esto lo estoy oyendo yo desde el sexenio de Echeverría. Mira, Eso no va a suceder nunca. es como todo. La economía de mercado tiene su lógica, Si el te capitalismo dejan- tiene su El lógica. problema es que no va la a suceder. política siempre se ha querido imponer sobre la economía. Si te dan la Y ahí visa, están los errores. Si o te sea, dan visas ahí es un problema económico. en esos consulados, Claro. vas a seguir ahí. Ujú. Pero si estás un tiempo ahí y a los Pero 3 no te meses dan no te nada, han dado, adiós, te te vas. No, por eso, Te vas. ese programa lo quieren complementar con generar con dinero americano fuentes de empleo para esos haitianos Pero es que en lo que hacen el Ebrard le trámite. hace muy Bueno, bien para esos al estilo extranjeros. al estilo mexicano. Hey, gringo, hazle así, tú dame el dinero, yo te lo arreglo acá. Por eso no tiene que negociar, ¿Tú quizá crees? le digan Digo, que sí, no. están medios tontos los gringos, pero no creo yo que estoy de tanto. acuerdo con la segunda parte. Una posible solución, porque no hay muchas, es crear en esos puntos donde confluye la migración hacia la riqueza en Europa, aquí en Sudamérica, etcétera, crear ciudades internacionales. Ujú. Una ciudad internacional industrial inteligente donde se empiece a recibir la gente que quiera migrar, que reciban ¿Y capacitación. quién va a invertir ahí? Pues los las Naciones americanos. Unidas. Ese No, es los un problema, americanos, el las problema Naciones mundial. Pero Unidas los gringos, el problema no es de ellos, el problema nos lo echaron a nosotros, nos dijeron, tú no los dejes pasar. Y aquí los estamos agarrando a garrotazos y no los dejamos pasar. Y agachamos la Les cabeza. Sí, salió señor. gratis el muro de Trump, les Si salió no, gratis a ellos. claro. Si no los dejan pasar ahí, se van a ir por otra parte. Ellos van a ser, pues sí, pero ¿dónde? ¿A México? No, El problema es le van a entrar por las costas, o Pero le van a es que meterse no, submarinos. pero a México. No, a ver, a México, porque Pero el a problema México. es, si allá el sueldo mensual es de 200 pesos y aquí llegas a algún lugar y te van a pagar 1,000 pesos por semana, 800 pesos por semana, Pues pues vas se de van a gane. quedar aquí. Ya lo mezclaste, ya. Por eso, se van a quedar aquí. Y ese es el problema que yo creo que tienes. Samuel García, voy a llegar a gobernador, así que bueno, migración federal, el gobierno federal no te va a arreglar ese problema ahorita porque por lo que se ve ni les interesa arreglarlo, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer tú? Ni siquiera lo entienden. por Porque eso te van no a lo quedar, a ver, ellos no van a estar comiendo todos los días con el padre infante como está haciendo ahorita, se van a cansar de eso. No o las vas a traer en la calle pidiendo dinero en los cruceros. Eso o ya les se va a ve en las cooptar- calles de Monterrey. O les va a cooptar el crimen organizado. O sea, todo eso tienes que solucionarlo ahorita. Samuel, te acaban de heredar eso y tienes que arreglarlo. Y no digas, hey, a la federación, es que si no lo arregla la federación, tú en tu carro
no vas a querer que te estén tocando la mente, porque hasta eso somos bastante racistas, y no vas a querer que te estén molestando o que anden transitando por tu calle. Oye, aquí anda un negro muy sospechoso. No, la verdad. Es Carrillo. Soy yo que acabo de cambiar casa. Yo soy adorador de Memín Pinguín. ¿Cómo crees? Pues no me perdía. Digo, a ver, Está linda, hombre. tuviste la cabeza y cómo el norte, ícono del periodismo aquí, y dejó salir el espíritu racista que pervive. Sí, fue muy desagradable esa cabeza. Man. La critiqué con en algunos de los grupos de gente como Pero ustedes sí que estuvo y refleja, está en el norte. sí refleja cierto sentimiento y cierta... Pues refleja un sentimiento no solo de ellos, comunitario. Bueno, yo creo que es Claro. parte de una política editorial que hay que respetar, ¿no? Es un Tienes- medio, ellos saben por qué lo hicieron. Sí, arreglo. Yo aquí me iría al fondo, Mar. ¿Dónde diablos están la gente que los trae? Uno, yo no he visto así como que un pollero ahí, una banda de polleros. No, o sea, no, o sea, no. alguien los mueve, alguien los manipula, alguien ¿Para les baja qué? lana. Uno, dos. Yo no veo al señor García Samuel haciendo un foro ya para ver ese tema. O sea, la nueva política sigue pensando en la vieja política y el tema de la migración ilegal y todo debe ser un tema de la nueva Se política, te ¿no? vuelve local, punto, Sí, porque están y- aquí. y es un problema de derechos humanos Y tu Secretaría General de Gobierno ya debe de empezar a trabajar y a decir, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuánto? Lo que dices tú, es obvio que no son 3,000, es obvio que son el doble a lo mejor, o el triple. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ya debería estar hablando con los empresarios, ¿a cuántos podemos absorber aquí? ¿En qué condiciones? ¿Y haciendo qué? O sea, todo eso requiere una solución de fondo y que tenga que estar ya encuadrado. Y es también un choque cultural de antropología social porque sin menospreciarlos y sin querer ofender, siendo muy cuidadosos sus derechos humanos, la gente caribeña son caribeños. Ellos son caribeños, ¿verdad? Ellos, ahí lo que Dios diga y bajo un coco y me siento a cambiar el sol. Y la gente del norte, nosotros estamos locos. Locos me refiero a que Si no se hace, ellos si no. no se hace nada, la realidad va a superar la ficción. Va a superar. La realidad es que van a comenzar los robos, van los asaltos. Y se los vas a echar a ellos. No hay problema. Les vas a echar la culpa a ellos y vas a decir, Pues la culpa sería nuestra. y el primer delito que cometan, ya ves, aumentó la delincuencia por ellos. Probablemente ni siquiera sean ellos, porque tampoco podemos prejuzgar decir que todos son gente mala como los gringos. Es que los mexicanos son asesinos, violadores. Para No nada, podemos es gente prejuzgar. de trabajo. Lo que tenemos que hacer, insisto, lo que decíamos ahorita Carrillo y Marco, es quiénes son, quién es esta familia, cuántos vienen, porque dicen que hay hasta niños que vienen solos. Sí, cómo no. O sea, es una crisis Terrible. humanitaria. O sea, más O allá. sea, además la migración está protegido por la ONU, ¿eh? Claro, O sea, en automático claro. no debemos ni satanizarlos, ni de, Nada, no son cero, delincuentes, cero. son gente que está delincuentes, buscando es gente mejores que busca. oportunidades de vida, ¿va? El ser humano tiene derecho a Tienes eso. que ver de qué forma Claro, lo las vas a fronteras son absorber aquí. artificiales, no son ¿De naturales. qué manera? Todos esos son remedios, yo digo, de forma. El fondo tiene algo que ver con crear una estación antes de que lleguen aquí, en donde ellos puedan recibir capacitación, entrenamiento, conocimientos y que haya lugares patrocinados por las Naciones Unidas, por Estados Unidos, lugares donde ellos adquieran una especie de pasaporte. Hablas de los que van a venir. Los que pero van a los venir. ya están. No, aquí. está bien. Pero los que van a seguir. Voy al viniendo, baño, no se vayan, voy al baño, ahí vengo. Síganle, nomás voy al baño, no me tardo nada, es una visita técnica. Está bueno. Muy bien, que todo salga bien. Entonces, hay que hacer algo. Me hay que hagas decir, hacer. ojalá que todo salga bien. Ojalá que O todo sea, salga bien. se puede resumir en una palabra: ciudades internacionales patrocinadas por los países que tienen que pagar el costo de pagarla, ¿sí? ¿Qué son ahí? Puede haber exención de impuestos a las utilidades, incluso Mira, inversión extranjera. es que ya es tan sencillo como que dice, a ver, Haití ya no puede ser un país tú, ¿sabes qué? Te vamos a comprar el territorio y ahora va a ser Chile. Sí, México, pero pasa lo que estábamos diciendo Sí. ahorita, que si les mandas dinero Hasta- para allá. No, No, o sea, claro que que tú no, pongas no. ahí, o sea, revives el colonialismo, No, es no. decir, la solución... Haití por es lo una que- gran ironía de la historia. Claro. Haití es el segundo país de América que más años tiene de ser independiente. El primero fue Estados Unidos y el segundo fue Haití. Cuando Y- México obtuvo su independencia, Haití ya tenía 17 años siendo independiente. Hay un montón de cosas que puedes hacer, pero a nivel global, pero aquí tienes hoy una crisis humanitaria. Claro. De Ya es un acuerdo. problema Tienes que local. resolver. De acuerdo, es un problema local. Samuel, y ahora que veías tú el tema de la señora que ya presentó lo que va a hacer ella, porque no va a ser primera dama, ya va a tener una labor.
ahí de repente en el punto número 9 dice migración, o el tema de los inmigrantes. ¿Tienes idea de lo que estás diciendo? O sea, Quizá no esté viendo solo Como el aspecto social. Vamos sí, a como un poner aspecto humanitario, humanitario superficial, lo que le llaman humanitarismo en las clases altas. eso no lo puede hacer la esposa del gobernador, tiene que ser un equipo Sí, una institución. disciplinario, expertos que tengan que resolverlo. Y eso nos lleva, digo, ya que el tema, pusimos ahí el tema de la migración, es decir, esto requiere una solución local, ya, sí, y no lo están haciendo. Porque el problema es local. Es local. Y dos, Y ya, en- porque hoy está rindiendo su informe, su último informe, el Bronco, ¿no? ¿De qué Va a informa? durar un minuto, yo ¿O de creo. qué informa o qué? O sea, va a ser como el grito, ¿no? Lo va a repetir, ¿no? Es un copy-paste del año pasado, ¿no? Sí, el año pasado no dijo nada. Va a ser lo mismo, ¿no? Es igual como que el grito. Que nomás como- amerita un café cargado posterior Claro. para tener ya todas las evidencias. El hecho es que, ¿cuánto dinero se gastó? 120 mil millones, nomás es 120 mil millones 120 mil millones de en pesos. un año. Por año. ¿Y dónde quedaron? Samuel va a tener 132 mil por lo menos, ¿eh? Porque dice que la federación le va a mandar 12 mil millones más que ya están presupuestados. Pero debe 28 mil. Entonces, No, 14 mil. pues bueno, le van a quedar más de 100 mil millones para ejercer. O sea, la familia metieron 14 millones y él va a ganar no. menos de 14 millones en 6 años con su sueldo. Entonces ahí como que el negocio no cuadra, ¿verdad? Bueno, mal No, sabemos que pensado. el sueldo no es el el fuente de ingresos. asunto del negocio. Pues. Bueno, la cosa Sí. es que fue dura la semana para las primeras damas. Bueno, ahorita ya está siendo dura porque X, pero la primera dama, la primera que ya no es primera dama, fue no sé. Y luego el presidente mismo que le exhibe, ¿no? exhibió el tuit ese tan grosero y tan absurdo que no venía el caso, ¿verdad? Sí, o sea, mucha gente no sabía el apodo que malamente le ponen a la esposa del presidente, etcétera. Y con esta exhibición que hizo el presidente ahora todos lo saben, ¿no? Y eso Es decir, es contraproducente hacer ese es que tipo de cosas. a la señora de Peña Nieto le decían la gaviota y mil cosas feas, ¿verdad? Ujú. Y a esa señora ¿cómo dice? La sopilota. Piloto. Entonces, Absurdo eso No venía el caso, no venía el caso. nos pone, y decía bien ahorita Marco, no es la primera vez que una primera dama o una esposa del presidente quiere adquirir protagonismo. Marta Sagún soñaba con ser Y así la nos siguiente, fue. pero bueno, a ver, ya están mencionando, y Federico Arriola lo menciona, Ajá. que Beatriz García Müller es una de las posibles candidatas a la presidencia de la República. A eso voy. Después de mi parada técnica y mi momento de reflexión, ya estoy de regreso. Ahí es donde se refrescan Y las es que ideas. ahí sí, tú sabes que ahí en ese lugar es donde más reflexionas. Las mejores ideas Vienen de es ahí. cuando estás en el trono, ¿verdad? O sea, pero ya estoy de nuevo. Totalmente de acuerdo contigo, Mar. Creo que con esto pareciera que el presidente, pero el presidente es picudísimo, picudísimo. Entonces ya con esto, más gente ya la conoció y la ubicó. Si vemos cualquier encuesta, todavía el día de hoy, Morena va arriba, ¿eh? 40 y tantos % de... Eso hablamos. Si la elección fuera el día de hoy, ganaría ni el PRI, ni el PAN, y todos juntos de ganar. Entonces el presidente sabe que con esto, pues él la batea. O sea, es un ser... Ya la puso en el come política, escaparate. come- hace- Pero tiene que Astuto. entender que No todos manches tú. lo intentó Fox, lo intentó Calderón, y ahora lo quiere intentar él. El final de la historia va a ser el mismo. Ahora, No meterse se va a con tu poder. esposa y tú defender a tu esposa, pues a todos nos gusta que alguien defienda a su esposa y Se ve que así, ¿no? no se vale, no se metan con mi esposa y están atacando a mi esposa. bola de Con eso quizás ya cupos, curó, o sea, la curó en salud. O sea, ya no creo que nadie se vaya como volver a mercadotecnia meter. política, creo que el Pues ya se presidente la conoce bateó, lo- ¿eh? Creo que La bateó. lo hizo a propósito. En este país tan polarizado por los odios, Polarizado, ese es el tema. hay una gran cantidad de gente que está celebrando esto y se volvió tendencia en Twitter. Pues es que el señor presidente se Y pasa por todas otro las... lado, pues en la de la compasión, pero sí es obvio que hay un cambio en el tema de la percepción hacia las esposas de los gobernantes. Ese es a nivel nacional, a nivel estatal ya lo tenemos y a nivel Monterrey también. También. Sin embargo, el problema no lo tiene López Obrador ni Morena. El problema lo tienen los supuestos opositores, que ¿dónde están? No hay oposición, no, Lo que no ya he hay- dicho 10 veces aquí. O sea, No se requiere en la oposición un cambio completo de programas y de dirigentes.
Los que están ahorita Sobre son, todo los ahora dirigentes. son dirigentes perdedores todos. Sobre todo paradigmas. Todos tienen que irse a su casa y renovar sus cuadros, si no, el 24... Esa lógica de perder ganando, que todavía tienen muchos, como que ya no iba a aplicar, ¿no? A menos de que No sé si ya hayan ganado también ellos, ¿verdad? porque eso mismo que estamos diciendo hoy, yo lo escuchaba cuando Fernando Canales era gobernador de Nuevo León. ¿Dónde está el PRI? ¿Dónde? Que no sé qué, no hay oposición, miren. Y terminaron ganando la siguiente elección. Así pasa. Creo que pasa. todavía se van a desencadenar más cosas, Muchísimas pero cosas. sí es interesante este tema. O sea, las primeras damas y su protagonismo ahora cambia, o sea, como que Su protagonismo institucionalizado, ¿no? es que ya lo estamos Sí, viendo. pero es que no hay Ya lo ninguna estamos base viendo. institucional de ese No hay, protagonismo. no, Nadie y menos- votó por y menos ellas, legal, ¿verdad? Y ni menos pueden, legal. ni pueden nombrarlas porque sería nepotismo. Pues entonces no cabe su protagonismo más que en clubes sociales, pues como le hacen las primeras damas estadounidenses. No. Ellas no se meten, al menos no abiertamente, en la política interior y exterior de Estados Unidos. No hay un gerente, un director de alguna empresa que llegue acompañado de su esposa a la oficina y diga, vamos a tomar las decisiones. No, el que te pago es a ti. Sí, exacto. O sea, Correcto. el trabajo de Samuel García es gobernador. El poder se ejerce, Es no su se chamba. comparte, ¿no? Es su No se chamba. Tú vas comparte. a salir de tu casa y vas a venir a jalar aquí a tu oficina como gobernador. Nadie más lleva a sus esposas a Ok, la oficina. volviendo a la realidad, llega Samuel, va a tomar, como dijimos, ya concluimos la vez pasada, va a tomar posesión y se va a quedar la pistola cargada. O sea, sigue el problema en estudio y en análisis. El día que quieran lo hacen bueno. O sea, El día que entonces, quieran lo hacen bueno. vamos a tener un gobernador Que ya se empezó la a mira, notar. ¿verdad? Sometido. Sometido. ¿no? ¿Cómo decías hace rato agarrado? No, yo no dije eso. Bueno, el otro de San Luis Potosí ya rindió protesta, ¿no? Pollo, igual, Y también. ya el pollo, ya llegó, ya todo. También agarrado, También- Estamos hablando de que ese corredor, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, viene Tamaulipas. Tamaulipas, ¿verdad? Tamaulipas. Desde Zacatecas, San Luis, Nuevo León, Tamaulipas, pues es. Va a ganar Morena, es Tamaulipas. Una cereza en el pastel, ¿eh? Hay algunos que todavía tienen dudas de Tamaulipas. Yo tengo dudas de Tamaulipas. Yo no creo que gane Morena Tamaulipas, pero puede Yo ser. también tengo mis dudas, fíjate, Yo de no que, creo de que lo gane. Porque pues ahí va a ganar el que diga, el que manda, ¿verdad? que ha mandado ahí 3 décadas y seguirá mandando. Y seguirá mandando. Entonces, gran parte de los resultados políticos de este país tienen que ver con ellos o con esas personas. Sí, totalmente. Y ellos van a definir, lamentablemente, qué es lo que pasa y donde se ganan y se pierden. Y ganan, pues los que llaman que San Luis es uno de los ejemplos. Morena Sí, mandó el fue un suyo ejemplo y de le dijeron, descaro. no, está bien que sí, pero yo quiero este. Y ganó. Y que le tengo esta investigación, y dije, sí, pero Este es. No, bueno, y además el gobernador puso también el suyo. Y también porque era el gobernador. Y no, ganó el candidato del presidente. Con el Partido Verde y PT y no sé quién más. Pero bueno, que cuestionado, que lo que tú quieras. Pero no es el candidato del presidente, es el candidato de los cárteles, hay que decirlo con Claro. todas las letras. Claro, claro, Él es un criminal que estuvo procesado, hay que decirlo con todas las letras. claro. Ay, La verdad, declaraciones pero- aventuradas. Pero ¿verdad? no, Sí. nada de aventura, hay Ahí expedientes. está. No. Obra en autos. Pues, obra en autos. Puso un pie, Ujú, estuvo adentro. ujú, Entonces, y hace tiempo, cuando yo viajaba hacia el sur, ujú. prefería viajar por acá, por San Luis, Querétaro y regresar, porque era más seguro. Porque Sí, la por acá, carretera por central Tampico, era la todo eso. segura, A ver, ahorita vas a pasar por San Luis. Quién sabe cómo va a estar ahora la circulación, que eso a los mexicanos nos quita movilidad. ¿A dónde puedes ir hoy en carretera que puedas ir seguro? Claro. Ahí hay un punto adicional que lo comparto de volada. Hoy acaba de ver el anuncio de que a más tardar el año que entra, a mediados del año que entra, se van a sustituir a todos los policías de caminos. De hecho, empieza ahorita ya a haber molestia Está la Guardia Nacional. entre los policías de caminos, que nosotros, varios de ellos amigos míos, y me están diciendo, oye, nos van a hacer lo mismo que le hicieron a los policías federales. Nos van a sustituir a todos y van a meter, pues ya sabemos a quién, ¿verdad? A gente de la Guardia Nacional, a cuidar puertos, aeropuertos y carreteras. Ah, la canción. ¿Cuál o sea, ha sido la que hay una- constante de la Guardia Nacional? ¿Cuál ha sido la constante? O sea, Interesante, ¿no? que si Claro, llegáramos Y a quitas a lograr... policías de caminos de carrera, profesionales, expertos en técnicas de ingeniería, no, porque Y no te es bajan policía nomás nada más, 500 está, pesos. pues, Quitas embajadores de carrera para meter a políticos. Por eso Políticos aparece ya afines. la señora Arvide. O a protegidos. La señora Arvide es una posición del ejército.
Sí, porque ha sido novia de los De generales. muchos generales. Confesado por ella. Eso lo Escrito, digo ¿no? con absoluta certeza. Pero además no solamente, no de Yo rumores, pensé ¿eh? que íbamos a decir aquí que viva López Obrador Exacto. o algo. Sí, también. Pues mira, la verdad de las cosas, a mí me encantaría ir a visitar Estambul. A la antigua Constantinopla. Tendríamos que... A mí tambor. Sí, Estambul también. Pero sí, ese es un tema interesante. Está empezando, ¿eh? O sea, ahorita en la mañana lo acaban de anunciar que ya a partir del año que entra, ¡pum! Y empiezan a incomodarse los policías de caminos. Hay una iniciativa A ver. para que el director de la Guardia Nacional sea de origen militar, ¿no? Entonces, creo que La quieren incorporar a la Sí, Sedena. Más bien incorporar a la Sedena, porque ahorita el jefe es militar, el director. Ya lo o es. sea, pero que esté por reglamento. Lo Pero cual es la- pero inaceptable. lo mismo- Viola el espíritu de la Y Constitución. el mismo ejército en su núcleo, en su fuerza, no los quiere acá, porque si tú recuerdas, siempre hubo un pique entre el ejército y la Policía Federal. Ujú. Colaboraban en algunas cosas, pero a veces andaban unos atrás de otros a ver cómo te Se pescaban en alguna manera. autovigilaban. Pero eso ¿no? ayudaba, porque se autovigilaban. Sí, naturalmente, son contrapesos. Y Ahorita- hoy existe con la guardia, o sea, la guardia Yo no. creo que ya aburrimos mucho, Mar, ¿no? Ya la gente que está diciendo, ya chole, ya, no, ya. No, ahorita nomás el oso de la semana que se metieron, que somos otra vez, después de Pancho Villa, nunca se invadió Estados Unidos, salvo Pancho Villa, ¿sí? Columbus. Ahora Porque le vendieron parque en mal estado. sí, hubo otra invasión. Eso La no, segunda eso no. invasión. La Que segunda no fueron invasión. capaces cuando los mandaron a la frontera de explicarles antes que estaban en una frontera internacional y que los Se metieron hasta la cocina. una vez que llegas después de la mitad ya estás en el territorio de otro país y ya no puedes ir armado en Y el tema Al salió, menos la segunda invasión. y el tema salió a luz porque los turistas tomaron fotos Sí, de, claro. si no hubiese pasado desapercibida. Pero la foto hacia era vergonzoso Sí, verlos sí, sometidos. a nuestros. Y peor aún que a uno de ellos le detectaron Es que marihuana. no sabes si por posesión no de sabían marihuana. ellos si son de verdad o son dos o no. Por un momento pasaba la idea de que a lo mejor fueran impostores, pero sí son militares. No, de que son, lo reconoció la... ¿Qué Fue un andaban haciendo error. allá? Fue un error. Se les fue. Pero Bueno, un error entonces- que andaban haciendo ellos en el puente de la ciudad. Los puentes internacionales de Ciudad Juárez son los únicos del río Bravo, no hay otros, que está totalmente de subida, o sea, no son planos, pues. Entonces, Entonces, porque el paso está. sí, entonces en son, Loma, son- vaya, o sea. hay que subir. Entonces, sí, y además, pues cuando llegas a la mitad ya está la bandera de Estados Unidos. Claro. Imagínate qué grado de desconocimiento necesitas tener para que no te brinque. A mí se me hace muy raro. No sé, Sí, el debe de haber otras descargo, cosas. el descargo, Marco, a lo mejor no es desconocimiento ni nada. A lo mejor qué grado de tensión, de presión, no sabemos qué estaba pasando. A lo mejor ellos iban enfocados en otra cosa que perdieron el. Dice que iban siguiendo un objetivo. No sé. Probable, Pero yo después trato de dijeron hacer- que andaban A ver, mi estimado Coyote, esa sonrisa de sarcasmo como que no me gusta. No sé, hay que confiar en nuestro ejército, ¿no? Pues como dice, O no, a ver, también ya- no, el ejército es una cosa, pero hay elementos pues, que sí, la Confiamos calabaza, en nuestros ¿no? buenos elementos del ejército. Claro, como dicen en el rancho, no le busquemos chiches a la culebra. Ujú. Estos se pasaron y sabían que se habían metido a territorio americano. A ver, esa posibilidad de que se equivocaron, ¡ay, me pasé! Perdón. Esa no cabe. Perdón. Esa es la única que no, ¿eh? De veras. Se pasaron y ya no supimos por qué, ni para qué, ni qué nada más. A eso El hecho voy. de que los hayan Es que más que se sometido, hayan pasado o no, que se pasaron, es por qué. Es que y es lo que no sabemos. del otro ¿Qué lado estaban haciendo? es, Ujú. oigan ellos, ay, perdón, bueno, ya, no regreso, pero que los sometan, que les quiten las armas, les quiten las unidades, es hostil, Y le detectan marihuana a uno de ellos. Ahí está el tema. es hostil. Entonces, Sí, porque no habla de que no era un operativo concertado. Exacto, sí, sí. Eso sí, Regularmente es concertado. Oye, ay, ayúdame, cuídame y órale, vaya. Quiere decir que los gringos. No sabían si eran de verdad los uniformes o no. yo creo que tú lo has visto en Ciudad Juárez, yo lo vi en el Voladero, helicópteros de la DEA volando de este lado. Claro, y ¿Por todos qué? los días. Porque andas en operativos coordinados sobre algo, pero aquí no hubo nada de coordinación. Y yo no me Cuentan los trago barcos eso- de la Guardia Costera en Cancún, en Cozumel, en Puerto Vallarta. Yo no me trago eso de que, Los ay, nos Cabos, pasamos ahí, y no me di 50. cuenta, perdón. Algo pasó. Y silencio total, ¿eh? Ujú. Silencio total. Bueno, pues yo creo que, ¿cómo andamos? No, pues pasadísimos. Pero pasadísimos, pesadísimos, pero felicísimos. Así Y es. si aquí nos vemos, la próxima vamos a hablar de las obras de Bronco.
¿no? Va a durar va a 30 durar segundos. minutos. Bueno, entonces hay que tener unos 10 temas más. Prometo evitar volver a tener una escala técnica. No, se enriqueció el programa. Ah, bueno, porque mi reflexión ahí fue de peso. Cuando llegué Subió. recargado, como buen café cargado. Es que el café de hoy estaba bien cargado, por Está muy eso cargadito. ¿Qué sabe que le ponen Y el a café, y el café es diurético. es correcto. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego.